Bienvenidos nuevamente. En esta clase vamos a hablar sobre plugins en Vim. ¿Qué son los plugins? Son herramientas que nosotros agregamos a nuestro editor de textos y con ellos podemos mejorar nuestras habilidades, si se quiere, editando archivos de texto. Esto es mejorar nuestra productividad, por ejemplo, a la hora de escribir código fuente de aplicaciones, ya que los plugins nos permiten agregar autocompletado, coloreo de sintaxis, gestión de folding dentro de los códigos fuentes, entre otras características. Antes de seguir, es importante que sepamos cómo se configura el editor de textos Vim o qué archivos y directorios incurren dentro de la configuración del editor. En sistemas GNU Linux, el archivo principal de configuración de Vim es el que se encuentra en el directorio /etc/vimrc. Este archivo incorpora todas las líneas de configuración globales para todos los usuarios del sistema. Y por otro lado, dentro del home o el directorio particular de cada uno de los usuarios, tenemos también un directorio que puede o no existir, incluso un archivo de configuración que también puede o no existir. Nosotros vamos a crearlo en esta clase para poder trabajar con plugins, que es el directorio .vim dentro del directorio local del usuario y el archivo .vimrc dentro del directorio también local del usuario. Estos dos elementos que tenemos dentro del directorio home del usuario nos permiten a nosotros configurar el Vim específicamente para ese usuario en particular. Yo por lo general suelo dejar el archivo vimrc del directorio /etc tal cual se instala con las características de fábrica, digamos, y luego editar para mi usuario particular las características que yo quiero para el Vim que yo voy a correr. ¿Por qué? Porque pueden haber otros usuarios del sistema que quieran otras características dentro de sus editores, otros plugins, otras configuraciones distintas que pueden no ser las que utilizo yo. Vamos a ver entonces cómo instalar todo el sistema de gestión de plugins en Vim en una instalación limpia. En este caso es un Debian, lo único que tenemos es el archivo etc vimrc. En algunas distribuciones como esta, el vimrc global para todos los usuarios está dentro del directorio vim del etc y por supuesto es una instalación limpia. No tenemos el directorio .vim y mucho menos el archivo de configuración vimrc. En este caso tenemos que crear nosotros el directorio Vim con algunos códigos de plugins y otras configuraciones de Vim que vamos a descargar de internet, porque vamos a utilizar un gestor de plugins muy interesante que se llama Bundle. Para ello tenemos que clonar un repositorio de GitHub donde tenemos todo el gestor de plugins Bundle que vamos a descargar dentro de nuestro directorio .vim. En este caso no existe, por lo tanto se va a crear. Una vez que ya tenemos instalado el Bundle, vamos a ver que vamos a disponer ya del directorio .vim en nuestro home de usuario con todos los archivos propios de configuración del Bundle, que es una herramienta que nos permite gestionar plugins dentro de Vim. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo dentro del directorio Vim, dentro del directorio .vim, que se va a llamar plugins.vim. ¿Para qué es este archivo? Este archivo va a contener toda la configuración de Bundle para poder cargar o descargar o eliminar plugins dentro del Vim. Si bien esta configuración podría agregarse al archivo .vimrc, yo en general suelo separar esto por una cuestión de comodidad o por una cuestión también de elegancia dentro de la configuración de un sistema. Separar toda la parte de plugins en un archivo distinto y luego en el archivo principal de configuración simplemente agregar una línea que referencia al archivo, en este caso de plugins. Vamos a agregar en este caso las líneas, estas líneas particulares que voy a dejar referenciadas, que son las que nos permiten trabajar con el bundle dentro de Vim. Básicamente le decimos que inicie una función de gestión de plugins de bundle y que termine la gestión de plugins aquí debajo. Y aquí en el medio vamos a ir agregando todas las líneas plugin para ir cargando los plugins que nosotros quisiéramos dentro de nuestro editor. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Una vez que ya tenemos todo instalado, vamos a proceder entonces a crear nuestro archivo .vimrc, que es el archivo principal de configuración de Vim para mi usuario particular. Y en este archivo vamos a escribir una sola línea que es SO. Es una línea
de source del BIM que le indica a nuestro editor dónde buscar configuraciones extras. Como dijimos, yo suelo agregar las configuraciones de plugins en un archivo distinto, entonces dentro del archivo principal de configuración de BIM, que yo sé que va a leer cada vez que inicie, le decimos dónde se encuentran el resto de las configuraciones de nuestro editor. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos instalado el bundle dentro de nuestro directorio home de usuario. Esto se instala dentro de un directorio que se llama .bim, es un directorio oculto del home, y hemos creado un archivo que se llama plugins.bim dentro de ese directorio .bim. Ese archivo plugins tiene configuraciones de BIM propias de la gestión de plugins que hace bundle. Luego hemos referenciado a ese archivo dentro de nuestro archivo .bimrc, que es la configuración principal del BIM para nuestro usuario. En el archivo .bimrc se pueden agregar otros comandos, se pueden agregar colores de sintaxis, se pueden agregar autoindentación, autocompletado y demás. Y además ahí podemos crear configuraciones propias de plugins. En este caso nosotros hemos separado esas configuraciones de plugins, las hemos referenciado con la línea de source dentro del BIM-RC y los hemos cargado dentro del archivo plugins.bim, simplemente para separarla del resto de las configuraciones del BIM. Y finalmente ha llegado la hora de instalar nuestros propios plugins. Vamos a editar el archivo .bim plugins que creamos recién, y aquí en la línea donde teníamos que agregar los plugins, simplemente vamos a agregar algunas líneas de plugins. Estos son algunos ejemplos de lo que suelo utilizar yo. Fijémonos que siempre el primer plugin que se agrega es el del bundle, y luego podemos ir agregando otros plugins y siempre colocando las líneas antes de que termine la función bundle, que es la que carga estos plugins. En este caso los plugins se cargan agregando una línea que comience con la palabra plugin, espacio y entre comillas simples la dirección del plugin. En general son direcciones de nombre de usuario y nombre de proyecto dentro de GitHub. En el caso de que el proyecto, ese plugin, esté cargado en otro repositorio Git distinto, debemos especificar la URL completa. Luego voy a pasar algunas URLs donde hay infinidad de plugins que nosotros podemos probar dentro de nuestro editor. Vamos a ver entonces cómo se instalan estos plugins que tenemos aquí. Vamos a guardar este archivo y vamos a ejecutar el comando bim pasándole un subcomando que es más plugin install. Este subcomando va a hacer que se ejecute la función de instalación de plugins del bundle. Si lo ejecutamos, vamos a ver que ahí empieza a descargar algunos plugins. En la medida que va avanzando, va subrayando las líneas de los plugins que se están instalando dentro del editor. Veamos qué ocurre cuando termina. Va a quedar esta ventana abierta. Ahí descarga el último plugin. Y terminamos. Ahí tenemos todos los plugins instalados en nuestro editor BIM. Hay algunos plugins que son más pesados que otros. Por ejemplo, el plugin Your Complete Me es un plugin que pesa alrededor de 250 megas. Estos son algunos plugins más chiquitos. Tengamos en cuenta que mientras más plugins cargamos, más va a demorar el editor en arrancar, ya que tiene que levantar todos los plugins para poder trabajar. Entonces por ahí tenemos que ver también qué plugin nos conviene o cuál nos facilita la tarea y cuál no nos facilita la tarea o hace muy lento el editor para poder sacarlo. En este caso vamos a cerrar este archivo. Y ya tenemos los plugins instalados. Veamos entonces qué hacen estos plugins que acabo de instalar en mi editor BIM. Particularmente son plugins que me permiten el autocompletado de algunas palabras particulares del lenguaje C. Para ver luego que en los links pueden encontrar infinidad de plugins que les mejoran la productividad prácticamente en cualquier lenguaje. Veamos qué característica tiene esos plugins dentro de mi código C. Si esto fuera un archivo de código fuente C y yo quisiera escribir, por ejemplo, un hola mundo, debería comenzar con incluir las cabeceras, crear una función quizá para el hola mundo, crear la función main con todos sus argumentos del estándar ANSI, abrir llaves, cerrar llaves, un montón de tareas que en el caso de los plugins las tengo todas solucionadas. Veamos cómo podemos nosotros automatizar estas tareas. Ahí tenemos una línea lista. Y ahí tenemos toda la función main lista para empezar a escribir directamente
nuestro Hola Mundo. Ahí tenemos el código completo. De no tener los plugins, todo esto debería haberlo escrito manualmente carácter por carácter. Veamos que la productividad mejoró muchísimo. Imaginemos ahora que queremos eliminar plugins dentro de nuestro editor Vim. Vamos a editar nuestro archivo de configuraciones de plugins, el plugins.vim. Y aquí vamos a directamente borrar las líneas o comentarlas. En el caso de Vim se comentan con comillas dobles todos los plugins que queremos eliminar de nuestro editor. En este caso voy a eliminar esos 4 para que veamos qué cambia dentro del editor. Guardamos el archivo. Los plugins en Vim están dentro del directorio bundle que nosotros creamos cuando instalamos bundle. Aquí dentro. Estos directorios que se crean son los directorios propios de los plugins que vamos instalando. Cuando nosotros eliminamos plugins, se eliminan también estos directorios, como es obvio. Vamos a ejecutar ahora el comando plugin clean, así como el plugin instala plugins nuevos. El plugin clean limpia los plugins que están comentados o que ya no existen más dentro del archivo de configuración plugins.vim. Vamos a agregarle el QoL para que salga también de la interfaz del Vim una vez que termina de eliminar estos plugins. Vamos a decirle que sí. Y terminó de eliminar los plugins. Si nos fijamos ahora, hemos eliminado prácticamente todos los directorios que teníamos dentro del bundle. Nos quedó únicamente el bundle y el último plugin que tenía, que era el Nertree dentro de mi Vim, que es un plugin que no desinstalé. Estos comandos que estamos corriendo por terminal, el más plugin install, más plugin clean, también podemos correrlos dentro de nuestro editor de textos y por supuesto podemos también listar los plugins que tenemos instalados sin necesidad de ir al archivo de configuración de Vim. Imaginemos que estamos dentro de una pantalla de edición de Vim. Aquí podríamos ejecutar un comando ex, el comando plugin install. Esto va a instalar los plugins en el caso de que hayamos modificado nuestro archivo plugins.vim. Aquí también tenemos el plugin clean, que va a eliminar los plugins que hayamos comentado o hayamos eliminado del archivo plugins.vim. Y por supuesto, el comando plugin list, que nos va a permitir listar los plugins que nosotros tenemos instalados en este momento en el editor. Tengo solamente 2, el bundle propiamente dicho y un plugin adicional. En la medida que vamos instalando más plugins van a ir apareciendo en esta lista. Con el comando QOL podemos salir de todas las ventanas y paneles que abre esta vista del plugin list. Y hemos llegado al final. Espero que les sirva y puedan mejorar su productividad utilizando el editor de textos Vim. Este video corresponde con una clase del curso online de edición de textos con Vim que brindamos desde Juncotic. Pueden encontrar más información al respecto en la descripción del video. Como siempre, quedo a disposición ante cualquier duda o consulta que puedan tener. Y no se olviden de suscribirse al canal y sumarse a las redes sociales de juncotic.com para mantenerse al tanto de los nuevos lanzamientos. Será entonces hasta la próxima.